Este es un video sobre lectura crítica. El propósito de este video es reflexionar sobre qué hace específicamente un lector crítico con miras a escritura. Es decir, lo que vamos a aprender aquí es por qué la lectura crítica nos ayuda a convertirnos en escritores. Para ello he tomado un artículo, todas las preguntas que tienen que ver con determinar si es un artículo o qué tipo de género académico es, están en un video anterior. Aquí principalmente lo que vamos a hacer es concentrarnos en precisar que la lectura crítica no es una lectura literal, sino por el contrario es una lectura de tipo inferencial, que se interroga y con el propósito no solo de comprender, sino de aprender cómo escriben otras personas y cómo puedo yo aplicar eso en mi propia escritura. Solo vamos a hacer aquí el ejercicio de leer de manera crítica el título y de ahí vamos a saltar a la introducción. En el video anterior me concentré en hacer una lectura crítica de un título y de un resumen y tratar de inferir si el título se relacionaba o no con el resumen y qué tipo de preguntas respondía el resumen, como por ejemplo de que este momento es... Ok, entonces vamos a analizar la introducción. Esta introducción tiene una ventaja, que tiene un título. Entonces, es otro elemento más que nos permite adentrarnos en lo que va a tratar el artículo, pero además nos da una herramienta a la hora de la escritura. Si recordamos, habían 4 elementos general del trabajo académico. ¿Qué dice la introducción? Dice la articulación entre el sistema político, ¿sí? El sistema. Aquí se repite lo que decía el título, lo político y la moral. Nada más que ahora pensados como 2 sistemas relacionados, aparentemente, de sistemas aparentemente, ¿no? Lo cual es ya la idea de que lo político tiene una posición teórica, porque no es cualquier teoría sobre lo político o teoría sobre lo evidentemente son teorías sistémicas de lo político, sistémicas de lo moral y las manifestaciones de protesta, ¿no? Entonces, la introducción nos está dando un elemento que no estaba en el título, al menos no estaba de forma tan explícita, no había nada relacionado con protesta, sin embargo hablaba de sociedad, ¿sí? Entonces vamos tomando nota de esta articulación bastante compleja y abstracta para preguntarnos, ¿es posible que en el título, cuando hablaba de moral y política de una sociedad, estuviera englobando estos aspectos? ¿Por qué agregó manifestaciones de protesta cuando parecía ser que lo que le interesaba al artículo era más bien la legislación en materia de interrupción voluntaria del embarazo? Esas posibles incoherencias son fundamentales a la hora de comprender un texto de manera activa, de manera crítica, porque de lo contrario, la lectura acrítica o la lectura tal cual está redactado un trabajo, ni siquiera nos
nos hace detenernos en que no habría o habrían otros elementos que se agregan en la introducción. Y esto es fundamental, porque esa es la diferencia entre la lectura crítica y la crítica. La crítica busca ver cómo se construye el texto. ¿Para qué? Para buscar la intencionalidad de la escritura, es decir, cómo él o la autora o los autores organizan la escritura para persuadir. Muy bien. Dicho esto, entonces tenemos un conjunto de elementos, de palabras que debemos de anotarlas, ¿sí? Para formularnos preguntas con el propósito de ir diciendo, ¿será que este es un texto que tiene coherencia? ¿Será que el texto a lo mejor le falta claridad? Porque no podemos asumir ni la coherencia ni la claridad. Ok, dice, no podemos pensar lo político como un sistema cerrado sobre sí mismo, capaz de generar las respuestas definitivas y vinculantes a las manifestaciones populares y demandas que no cesan de interpelar hasta a nuestras democracias. Solo vamos a leer la primera oración de cada uno de los párrafos de la introducción y con esto vamos a concluir. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con algo que hemos visto en composición de la escritura, que en la primera oración del párrafo se dice lo principal, lo que se quiere comunicar. Y el resto del párrafo, el resto de las oraciones que vienen en el párrafo, desarrollar, evidentemente porque no basta a desarrollar lo que se afirma en la primera oración del párrafo. Entonces, si yo leyera, y eso es lo que vamos a hacer en este momento, solo las primeras oraciones, los párrafos de la introducción, ya podríamos tener una visión más articulada de lo que se propone realizar el autor, la autora o los autores. Entonces, en la primera oración nos está hablando de que los sistemas políticos no están cerrados en sí mismos, sino que están interrelacionados con otros sistemas, ¿sí? La segunda oración dice, este marco de alta complejidad y gran nivel de contingencia, ahí aparece la palabra contingencia que estaba en el título. Todavía no sabemos qué significa contingencia, pero vamos a tomar nota. Y esa nota va a significar que contingencia, aquí en el escrito, está relacionada con complejidad. Quiere decir que contingencia ya tiene un primer significado, aunque en el escrito no esté definido, que se está refiriendo a sistemas interrelacionados. Este marco de alta complejidad y gran nivel de contingencia es al que nos tiene expuestos el mundo contemporáneo. Cuando hablamos de la moral de la sociedad, no nos referimos a un paradigma moralista, centrado en las tradiciones que regulan la sociedad. Entonces, la siguiente moral. La segunda fue sobre el sistema complejo. Y la tercera oración del siguiente párrafo es, desde los discorsi de Maquiavelo, pasando de Marx, Weber, Schmidt y el tándem Laclau, hasta llegar al propio Luhmann, se ha utilizado el concepto de conflicto. Lo que estamos viendo aquí en la introducción es un acercamiento a lo sobre el concepto de moral de la sociedad y también sobre el concepto de conflicto. ¿Para qué? Para explicar la evolución social. Es decir, el conflicto vendría a expresar la contingencia de la asociación política. Aquí ya tenemos un adelanto de una definición política, la política como conflicto, y un adelanto del concepto de moral. No a este ideal regulatorio. Deberíamos de ver a qué se refiere.
Ya para ir cerrando, entonces, es una introducción bastante larga, dice, en otras palabras, todo sistema, a fin de reducir la complejidad del entorno, se ve obligado a decidir entre muchas realidades posibles, lo cual permite momentáneamente la complejidad externa para aumentar la interna, ¿sí? Sin necesidad de leer por ahora este artículo, podemos concluir lo siguiente. Lo primero es que es trascendental la lectura de los títulos de los trabajos académicos, porque es un esfuerzo por señalar lo más importante que se quiere estudiar, cómo se quiere estudiar, cuál es el enfoque, ¿sí? En algunos casos se incluye o se mencionan, por ejemplo, en particular desde qué teorías, etcétera. Pero tenemos bastantes elementos en el título y en el desarrollo de la introducción para darnos cuenta de que existen elementos que nos permiten ya tener una idea de que es un que busca centrarse en finalmente desde una visión sistémica del sistema político y el sistema moral, la complejidad de las opiniones, de eso que se llama moral de una sociedad y de todas esas posibles, de todo ese marco extenso de sociedad, de opiniones y diferencias, finalmente reduce la complejidad del entorno, ¿sí? Y termina decidiendo, reduciendo la complejidad externa, creando la legislación, ¿no? En este caso, la legislación a favor de la interrupción voluntaria del entorno. Espero que con este ejercicio se haya comprendido que estamos buscando propósitos principales. Primero, entender la lectura crítica, una lectura entre líneas, como está redactado, para centrarse en entre las líneas, es decir, lo implícito, lo inferencial, pero también lo que se desconoce, lo que todavía es desconocido para el estudiante. Y el aspecto es descubrir cuál es la que escriben, qué es lo que se quiere persuadir, de qué es lo que se quiere persuadir. Esto se le para mi propia escritura, para saber un título y una introducción, es necesario que los elementos principales estén reflejados en el título de manera muy abstracta, muy sintética y algo más, pero no tanto como sería en el cuerpo. ¿Para qué? Para que esto me permita cada vez crear mejores títulos y mejores introducciones.